Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias que estén aquí, que hayan tenido esta convocatoria. Muy importante que acudamos a estos eventos que sin duda alguna nos van a traer conocimientos, saberes que es importante fortalecer en nuestra formación. La Universidad Pedagógica Nacional tiene 40 años de vida. Nació en 1978. La idea del Estado mexicano, la idea del gobierno, era crear un organismo para la excelencia en la investigación de los problemas educativos del país. Esa fue la intención original de la Universidad Pedagógica. Ese fue el propósito inicial de su formación. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también tenía su proyecto de universidad pedagógica y insistió ante el gobierno del Estado para que la universidad creciera, se hiciera grande y atendiera a los maestros que tenían una formación de normalistas, solamente con 4 años de una carrera normalista después de la secundaria. No estudiaban preparatorios. Después de la secundaria acudían a la normal y en 4 años eran profesores. Y bueno, el sindicato quería que la profesión de docente, la profesión de maestros, se llevara a la licenciatura. Y la Universidad Pedagógica consideró el sindicato que era el vehículo para que esto ocurriera. Y así en 1979 se crearon las unidades SEA, las unidades UPN, las unidades SEA, educación a distancia, para que los maestros en servicio se habilitaran como licenciados en las unidades SEA. Se crearon 74 unidades, ahora 76. Esas 76 unidades tienen subsedes y resulta que estamos en 282 lugares del país como universidad pedagógica. Es la UPN, Universidad, de ahí la U. P, pedagógica, es decir, es la ciencia de la educación, la pedagogía, su objeto principal de estudio. Y nacional, es decir, que está en todo el país. Y efectivamente es la más nacional de las instituciones universitarias, la más nacional porque estamos en 282 lugares. Este es uno de esos 282 lugares y en este lugar hoy estamos festejando precisamente los 40 años de fundación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y qué mejor manera de festejarlo que con la presentación de un libro importante, Psicología, Cultura y Educación. Para eso está un compañero maestro de la Universidad Pedagógica Nacional aquí presente con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a él y a ustedes para este evento. Pues que sea para bien. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su presencia. Agradezco a la maestra Nadia y a la maestra Rosy su apoyo para este evento y desde luego ustedes de poder asistir a esto. ¿De qué se trata esta actividad? Es la presentación de un libro que el maestro Simón, compañero de Ajusco, elaboró con otros compañeros y que la temática de este libro consideramos nos puede apoyar en nuestro trabajo como docentes. Yo creo que no cabe duda que hay temas
que requieren reflexionar y que se requieren reflexionar sobre ellos en la educación. Ese es el caso. La psicología ha sido una disciplina que ha aportado diferentes explicaciones sobre la psique humana. En este caso, el libro lo que habla es de cómo la psicología está tratando de explicar lo que pasa en los salones de clase, en las escuelas y en la educación, pero no desde una perspectiva clásica solamente con respecto a la psicología educativa, que ha sido el campo que se ha utilizado para dar cuenta de cómo se enseñan contenidos de diferentes asignaturas y con diferentes enfoques, sino tratar de meterse en la orilla del problema y descubrir cómo en la escuela pasan una cantidad impresionante de procesos que son muy complejos. Es decir, no solamente basta ver cómo se enseña, cómo se aprende, sino que hay condiciones que a veces dificultan o a veces favorecen la enseñanza de sus contenidos y el aprendizaje de los mismos. En este caso, el libro aporta 3 temáticas que son importantes. 1, la psicología, la mayor parte de los autores son psicólogos. 2, la cultura. La cultura como este eje que nos permite descubrir que la forma en que hacemos prácticas, las costumbres, las tradiciones, las creencias, las ideas que tenemos, las percepciones, matizan o definen la manera como se enseña y aprende. Y el último tema que nos interesa es el educativo. El libro hace esto, un poco para decirles qué vamos a hacer el día de hoy. Pues tratar de aportar algunos elementos de la lectura que hizo la maestra Nora y que hice yo de este libro. Pero bueno, antes de eso me gustaría dar brevemente una explicación de quién es el maestro José Simón Sánchez Hernández. Yo tuve la fortuna de ser su alumno en Ajusco. Maestro difícil, La primera vez que le vendí un trabajo me reprobó, yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Le sigo o repruebo? Ya no se acuerda de él. Me hizo una crítica tan fuerte que dije, ya que sigo aquí. Dice que todo lo que hice está mal. Me dijo, Simón, tranquilo, nada más ponte a trabajar en lo que dijo, pues nada más. Ya saben esos maestros que de repente son exigentes, pero que a la larga hemos tenido pues, una amistad más que académica. Nos hemos encontrado en muchos espacios y en muchas actividades. Él ha sido una persona prolífica en la investigación y ha sido muy comprometido en un tema que ahora resulta de moda o que siempre aparece de moda, que es el caso de la lectura. Y bueno, ¿quién es Simón Sánchez? Es docente investigador tiempo completo de la UPN desde 1981 hasta la fecha. Es licenciado en Psicología por la UNAM, es maestro en Pedagogía por la UNAM, especializa en Sistemas Abiertos de Distancia por la Unidad UPN Ajusco. Tiene experiencia docente a nivel universitario en diseño, desarrollo y evaluación del currículum de psicología educativa de 1988 a 2017. Tiene experiencia como formador de docentes de educación básica, media superior y superior sobre currículum, diseño instruccional, estrategias de aprendizaje de comprensión y producción de textos, formación docente mediante análisis de videoclases y desarrollo de videoclub, alfabetización académica para la formación de habilidades y trabajo intelectual. Las líneas de investigación que trabaja el maestro Simón son 3: comunidades de prácticas profesionales y aprendizaje permanente de docentes, alfabetización académica y desarrollo de estrategias de comprensión y producción de textos académicos en la enseñanza universitaria y construcción del conocimiento escolar y estrategias de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Voy a dar a conocer algunas de sus publicaciones, me voy a ir a la más reciente y voy a decir un poco las últimas. La última es este libro que tenemos a la mano, en donde lo coordina, es Psicología, Cultura y Educación. El año pasado publicó Enseñanza y Alfabetización Académica de Estudiantes en las Aulas Universitarias. En el 2015 publicó Reforma Educativa de Enseñanza Básica, Dimensiones de Cambio y Formación Docente, es una revista. En ese mismo año también publicó Conversaciones sobre la práctica docente y la RIEF en Videoclub. En el 2014, Componente Enseñanza en el Aula Escolar. En el 2013, Alfabetización Académica en las Aulas Universitarias. En el 2012,
construcción de conocimiento, mirada desde la psicología educativa. En el 2012, videoestudios de formación docente en la escuela, cómo reflexionan los maestros sobre sus prácticas de enseñanza. 2009, maestros y formación en comunidades de práctica. 2007, cambio en la práctica pedagógica videograbada. Y en el 2006, análisis de la práctica pedagógica videograbada. Bueno, es algunas de las cosas que ha hecho el maestro Simón. Y bueno, a partir de esto, pues queremos dar una pequeña lectura a lo que es el texto, para invitarlas a, desde luego, el evento aquí es medio mercadológico. Vamos a explicarles el libro. El libro es muy barato. Digo barato para como están los libros ahora, cuesta 75 pesos. 82 pesos cuesta. O sea, es realmente barato, o sea que por favor, después de como le hacen los merolicos en el mercado, nosotros vamos a explicarles el libro. Y después de esto, espero que se animen, que lo compren. Es algo que tenemos que empezar a construir nuestras propias bibliotecas, para que también nosotros seamos esta parte que se enfatiza mucho, ¿no? Promotores de lectura, pero también que los estudiantes nos vean como practicantes de la lectura, como parte de la comunidad lectora, para que entonces ellos tengan menos dificultades para leer. O en el caso de nuestros hijos, aquellos que sean casados o casadas, es importante que nos vean leyendo, para que la lectura, como decía Felipe Garrido, se contagie. Y para la lectura, como dicen también otros los autores, la lectura es, así lo dicen, como hacer el amor. Nada más cuando uno quiere, con quien uno quiere y cuando uno quiere. Esperemos que este libro, pues, los invite a esto, a leer. Lo otro ya se lo dejo de tarea. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el libro. Vamos a hacerle así como le hacen en la música a la limón. Alguna cosa voy a decir yo, otra cosa va a decir la maestra Nora, y al final le vamos a pedir a Simón si quiere, o igual a lo mejor cambiamos un poco la formalidad, si quiere algún comentario después de nosotros, o si prefiere al final. Y a ustedes, si se les ocurre preguntarnos, tienen todo el derecho de decirnos desde está muy rebuscado lo que me dijo, o qué quiere decir con eso, o si quieren opinar, estamos abiertos a establecer este espacio. La idea es que realmente logremos lo que dicen muchos de los autores de lectura, establecer un diálogo con ustedes. Nosotros no somos los autores, pero tenemos a uno de los autores aquí, y nosotros hacemos una lectura desde lo que sabemos. Ustedes van a escuchar y van a hacer otra lectura. Al final de cuentas, lo más importante de leer no es saber quién tiene la razón, sino establecer un diálogo para que podamos entre todos acercarnos a esto que dice el texto. ¿Les parece bien? Sí, maestro. Me encanta la formalidad de ustedes. Bueno, empezamos. El libro se llama Psicología, Cultura y Educación. Está coordinado por el maestro José Simón Sánchez Hernández, el doctor Jorge Mendoza García y el doctor Gerardo Ortiz Moncada. El libro, al principio de nos establece 6 aspectos que desde mi punto de vista nos pueden ayudar a entender qué es lo que está haciendo la obra. La primera, como ya les dije hace rato, es importante recordar que una de las disciplinas que más ha aportado, algunos dirían para bien, otros dirían para mal, es la psicología. Es casi muy difícil no dejar de usar la psicología para dar explicación de lo que pasa en la educación. Por eso la psicología confluye en la educación y expresa la psicología un punto de vista sobre esta materia que es la educación. Es lo primero que dice el libro. Vamos a ver si están de acuerdo o no. Piensen. Segunda cosa, el espacio educativo o en el espacio escolar o en la escuela para nosotros se producen ¿qué? Muchas cosas. Entre esas, materiales, y le llaman los autores símbolos y expresiones de lo que es la escuela. Simplemente recuerden que es un maestro, que es un estudiante,
qué es una asignatura, qué es uno bueno o malo estudiante. Todos esos símbolos conforman el objeto de la educación. Tercera cosa, hay autores, a lo mejor algunos de ustedes los conocen, y si no es importante revisarlos, como Brunner y Kohl, que son dos psicólogos que han aportado una mirada diferente a las cuestiones educativas. Basta, por ejemplo, decir que Brunner empezó como conductista, luego como cognitivista, y de repente, con las explicaciones cognitivistas, trata de entender la realidad en la cual está envuelto, y le piden, por ejemplo, que vaya a estudiar un grupo de apaches en los Estados Unidos, se va con las baterías psicológicas que conoce, con los exámenes que conoce, y se da cuenta que no puede explicar por qué supuestamente no aprenden o por qué aprenden otra cosa. Frente a esa problemática y frente a Brunner, era un irreverente que no quería estar con los cognitivistas sino con los conductistas, empieza a conformar una explicación diferente. ¿Qué es lo que hace diferente que un niño, a través de un examen, tenga o no un resultado determinado? Y empieza a darse cuenta que hay algo que está rodeando todo esto, y es la cultura. Brunner y luego Kohl, más recientemente, también dan una explicación. Inclusive Kohl por ahí tiene un libro que se llama Psicología y Cultura, que también ahí les recomendaría que lo revisaran. Y bueno, esos autores dan un nuevo replanteamiento a la psicología cultural y buscan pensar cuáles son los procesos humanos y sociales que dan cuenta de cómo se aprende, cómo se enseña. Y también citan a Edward y Mercer, que son desde la perspectiva vygotsquiana, y también el propio Brunner, empiezan a reinterpretar que en la escuela no solamente se va y se enseña, sino que hay un conjunto de condiciones materiales y simbólicas, es decir, maneras de entender lo que se hace, que definen estas situaciones escolares. Y por supuesto el conocimiento escolar. Cuarta cosa, es importante que nosotros reconozcamos que nosotros, aunque parezcan que no, tanto como maestros como estudiantes, participamos en la escuela. Dice, no es que la escuela es tradicional, parece que sí. Sin embargo, tras de esa idea tradicional, hay un montón de situaciones que definen por qué eres como maestro, como estudiante, como maestra, como estudiante en el aula. Y también esa participación tiene significados diferentes. No es lo mismo que yo me acerque a la mesa en un salón y le diga, hola Nora, ¿cómo estás? Que le diga, hola Nora, ¿cómo estás? ¿Cuál es la diferencia? Eso que están cada uno construyendo son símbolos y significados culturales que hay que tomar en cuenta. Y en el mundo de la escuela hay un montón. Y un elemento importante es las herramientas culturales. Es decir, nosotros construimos cultura con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que percibimos. Y estas herramientas están asociadas al lenguaje, a lo que hablamos, a lo que decimos y a veces a lo que no decimos. Todos estos aspectos conforman la cultura y estos requieren ser reinterpretados a la luz de lo que pasa en la cultura, pero en la cultura de la escuela. Cada uno sabe que su escuela es diferente a la otra, aunque parecen los mismos problemas, no son iguales, y que no es lo mismo ser el maestro o la maestra que esté en el grupo que ser la directora o el director, o no es lo mismo ser maestra que ser maestro, que ser niño que ser niña. Todo esto conforma un marco social específico que los textos buscan ayudarnos a reflexionar. A partir de estas 6 ideas que yo rescato, hay más. El libro se estructura en 3 grandes apartados. Uno es el análisis epistemológico de la psicología, es decir, la psicología cómo ha aportado explicaciones para entender cómo se construye el conocimiento, en este caso el conocimiento escolar. Segundo, la educación vista desde una perspectiva sociocultural, es decir, la educación hay muchas maneras de verla. Una de estas es la perspectiva cultural. ¿Qué significa ser cultura?
y qué significados vamos construyendo de esta educación cada uno de nosotros. Es lo que busca reflexionar el libro. Y la tercera parte son los entornos y contornos socioeducativos en los cuales se da la perspectiva psicológica. Esta es, digamos, la estructura del libro. Voy a permitirme hablar de 3 capítulos que tomamos al azar para darles cuenta de algunas de las cosas. Empiezo desde el análisis epistemológico con el primer capítulo, que se llama La cultura en psicología, objetos de estudio a la complejización representacional. El texto es de Gerardo Ortiz, Felipe Cruz y Alexander Reus. Los 3 autores que hacen decirnos que la cultura en psicología nos permite empezar a definir un objeto diferente. No es el que hace la psicología, como por ejemplo el psicoanálisis, o porque hay mucho psicoanálisis, no es lo mismo lo que hace la psicología social, la psicología laboral, y en este caso la psicología en educación se empieza a construir como que. Dice, el primer aspecto que toma en cuenta es, dice, lo cuestionable de la búsqueda de un objeto de estudio, es decir, cuando la psicología aborda la educación, ¿qué estudia? ¿Y cómo empieza a estudiar esto? Lo primero que hace es darse cuenta que hay una diversidad de objetos de estudio de las ciencias sociales y humanas que se estudian desde la psicología. Por ejemplo, la neuropsicología estudia la parte del cerebro. Por ejemplo, la psicología cognitiva estudia los procesos que permiten saber cómo se elabora información, etcétera, etcétera. Cada una de las psicologías aporta una forma, ¿no? Por eso es importante que empecemos a revisar cómo la psicología requiere mayores recursos de comprensión de este objeto. Por eso es importante reconsiderar la función, el proceso, la estructura y el contenido del objeto psicológico en educación. Y habla en esta parte de que hay factores que influyen en la conformación de este objeto. Por ejemplo, lo ideológico, la dinámica de reformulación, la filosofía y la epistemología. Es decir, si hacemos una explicación desde la psicología de este objeto que pasa en la escuela, es indudable que hay ideologías. Basta un ejemplo claro que lo están viendo ustedes, ya sea que como maestros, la mayoría creo que son maestros. Es decir, no me digan que la reforma no hay atrás de ella una ideología. No me digan que no hay intereses atrás. No me digan que cuando van a una escuela y están en ella, no hay miradas de esta ideología. Y también no me digan que no es importante revisar a algunos filósofos para darnos cuenta que está atrás de esto. Esto es lo que habla en primera parte de este texto. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues dice los autores, que ha habido una parte histórica. La psique humana y la psique, para explicarla en educación, parte desde los presocráticos, en donde se piensa que el mundo es preconcebido, ya está dado el mundo. Hay un mundo con ideas y esas ideas nada más las vuelve a uno a recordar. Pero también dicen otros autores como John Locke que todo lo que nosotros somos, hacemos, nuestras capacidades y funciones se derivan de la experiencia. O también otras psicologías que dicen que lo que hacemos tiene que ver con las conductas. Sin embargo, los autores apuestan por un enfoque histórico y cultural, es decir, el objeto de la psicología debe ser entendido desde este enfoque. Es decir, nosotros tenemos actividades a través de las cuales conformamos nuestra experiencia, pero también tenemos una actividad psíquica, que esta actividad psíquica no es más que todos aquellos etapas, elementos, procesos que ponemos en juego cuando aprendemos, conocemos o representamos y decimos lo que hacemos. Por eso es importante recuperar la experiencia de nosotros, pero esta experiencia es una experiencia histórica y cultural. Bueno, quiero dar otros 3 aspectos de este capítulo para dar
la palabra no. Dice que también la cultura, entonces, entendido todo esto, si la psicología va a estudiar la cultura y hay un enfoque histórico-cultural que le explica, la cultura también es una actividad social y es una actividad psíquica, como lo estaba diciendo. La cultura se desarrolla por las personas y esta cultura tiene que ver con las prácticas sociales e históricas, es decir, lo que hago yo tiene una historia y lo que hago yo o lo que hacemos cada uno se hace en una cultura determinada. Se nos dice cómo comportarnos, se nos dice cómo trabajar, se nos dice cómo pensar y a veces cuestionamos o a veces aceptamos todo esto. Por eso es importante